¿Realmente valorás tu vida? Hay un instante en la vida que te parte en dos, aunque uno no lo quiera reconocer al principio. Yo lo viví el día en que me cerraron la puerta de hierro en la cara. Ese golpe seco metálico que retumbó en toda la celda fue el sonido más honesto que escuché en años. Ahí comprendí algo que no está en los libros ni en los discursos. Lo había perdido todo. No tenía nombre, no tenía futuro, no tenía lugar, ni siquiera tenía la certeza de que iba a haber otro amanecer. Estaba yo solo, encerrado en un hueco que parecía morderte el alma a cada minuto, sin más compañía que mis propios pensamientos, que a veces eran peores que los guardias. Las primeras noches no dormía, no por el miedo, sino porque el silencio duele cuando es demasiado hondo, y en ese silencio uno escucha lo que la vida moderna tapa con ruido: los errores, los apegos, las tonterías que uno defendió como si fueran banderas eternas. Ahí, con la espalda contra el suelo frío, me di cuenta de lo que significa perderlo todo. No es perder cosas, no es quedarte sin dinero ni sin comodidades, es perder tu libertad, tu tiempo, tu capacidad de elegir. Eso que damos por hecho cuando estamos ocupados, corriendo detrás de la vida, sin mirarla. A veces me pregunto cuántas personas hoy están libres, pero viven igual que yo en aquella celda. No tienen barrotes, pero viven encerradas en su trabajo, en sus prisas, en ese afán de producir, correr, cumplir y llegar siempre tarde a sí mismas. Y lo más triste es que creen que es normal, creen que la vida es eso, sobrevivir de lunes a viernes esperando que llegue el fin de semana para respirar un poco. Pero respirar no es vivir. Y yo lo aprendí ahí, donde nadie quisiera aprender nada. Porque cuando lo perdés todo, cuando te arrancan la libertad y te dejan con lo opuesto, recién ahí te das cuenta de lo que valen las cosas que no se compran. El olor de la lluvia, el pan tibio compartido con alguien que querés, una charla bajo un árbol, una caricia que te acomoda el alma. Todo eso que no está en ningún catálogo ni se consigue a plazos. En prisión entendí que lo más importante de la vida no se paga con dinero, se paga con atención. Y como andamos distraídos, lo dejamos pasar. Yo pasé años mirando una pared, años. Y esa pared me enseñó más sobre la vida que todos los libros que había leído antes. Me mostró que uno no se salva solo, que la soledad extrema te desnuda y te obliga a preguntarte qué vale de verdad, qué queda cuando lo demás desaparece. Y descubrí que queda poco, pero ese poco es suficiente si uno lo aprende a mirar. La libertad, el amor sencillo, la paz interna, las pequeñas cosas que parecen mínimas pero sostienen el mundo. Por eso te digo esto hoy, con toda la honestidad que tengo: no esperes a perderlo todo para entender la vida. No hagas como hice yo, que necesité un sótano oscuro para aprender a ver la luz. Aprovechá ahora que tenés el día, que tenés el aire, que tenés la gente que te quiere, aunque a veces no lo parezca. Aprovechá que podés caminar por ahí sin pedir permiso, ni esperar que un guardia te abra una puerta. Aprovechá que tenés libertad, aunque estés cansado o perdido. Si estás escuchando esto y sentís que la vida te pesa, que todo te aprieta, que te falta algo, déjame decirte una verdad que aprendí
en carne propia. No te falta nada esencial. Lo esencial está ahí, a tu alrededor, esperando que lo mires. La vida te está hablando en voz baja, pero vos tenés demasiado ruido en la cabeza. Y a veces hace falta un golpe, un encierro, una pérdida enorme para despertarse. Yo tuve ese golpe, me destruyó y me rehizo. Y hoy estoy acá para contártelo, para que no tengas que pasar por lo mismo. Antes de seguir, déjame pedirte algo con toda humildad. Si sentís que estas palabras tienen algo de verdad, si te hicieron pensar un poquito, compartí este mensaje con alguien más. No lo digo por mí, no me cambia la vida un clic. Lo digo porque quizá haya una persona ahí afuera que hoy se siente atrapada, perdida, sin rumbo, y unas pocas palabras pueden ser el empujón que estaba necesitando. A mí me salvó un gesto mínimo de un compañero en la cárcel, una frase corta, un silencio compartido. Nunca subestimes lo que puede hacer un mensaje que llega en el momento justo. Por eso te lo pido así, sencillo, compartilo, para que le llegue a quien lo necesite. ¿Sabes qué pasa después de perderlo todo? Que empezás a mirar de otra manera. No porque seas mejor persona, sino porque ya no te queda otra. Cuando uno está encerrado en una celda húmeda, sin nada más que 4 paredes, y el propio pensamiento dándole vueltas como un caballo asustado, la vida te obliga a observar lo que antes ignorabas. Yo tenía el cuerpo preso, sí, pero lo peor era tener la cabeza presa. Y ahí entendí que la libertad más peligrosa que podés perder es la de adentro, la que nadie ve. Esa que entregamos todos los días sin que nos obliguen. A veces me pregunto cuánta gente vive en libertad pero piensa como un preso, encerrados en una idea fija, en una pena que nos sueltan, en una deuda emocional, en un miedo que se les hizo casa en el pecho y andan por ahí respirando, trabajando, saliendo, pero por dentro están igual que yo en ese hueco oscuro, sin luz, sin perspectiva, sin sentir que tienen derecho a algo más. No hacen falta barrotes para perder la vida, basta con perderse uno mismo. Yo lo vi desde adentro y también vi lo contrario, que aún en la peor oscuridad, el ser humano tiene una capacidad increíble de encontrar pequeñas luces. A veces era un ruido mínimo, un insecto que se colaba por la rendija de la puerta, una chispa de sol que se filtraba apenas unos segundos. Eso que parece una tontería era un milagro para mí. Y ahí, en esa espera absurda, uno aprende que el mundo está lleno de cosas hermosas que jamás miramos cuando estamos libres, porque estamos demasiado ocupados corriendo, discutiendo, acumulando, planeando, como si la vida fuera eterna. En prisión yo aprendí a agradecer lo que no tenía. Aprendí a echar de menos el viento en la cara, el olor de la tierra mojada, el sonido de los pájaros. Aprendí a valorar una conversación y a desear un abrazo como si fuera un tesoro, y entonces me cayó una verdad encima. No sabes cuánto vale lo simple hasta que te lo quitan, y cuando lo recuperás, ya no sos el mismo. Algo se te acomoda por dentro, algo se te suaviza. Ojalá no tengas que llegar tan lejos para entenderlo. Vos que estás escuchando esto, quizá tenés hoy un montón de cosas que ni registrás. Tenés la mañana, tenés tus manos, tenés un techo, tenés un camino por delante,
Y sin embargo, quizás estás encerrado en tu propia celda mental diciendo me falta esto, me falta aquello, tengo que llegar a tal lugar, no soy suficiente. No te castigues por eso. Es parte de ser humano. Pero déjame decirte una cosa. La vida no es lo que te falta. La vida es lo que ya tenés y no estás viendo. Lo aprendí cuando me dejaron sin nada. Porque cuando perdés todo, descubrís lo esencial. Y lo esencial está siempre cerca, aunque uno no lo quiera mirar. A veces pienso que la cárcel es como una lupa puesta encima de la vida. Te agranda lo pequeño, te obliga a ver lo que nunca quisiste mirar y te muestra lo ridículo que es todo aquello que defendemos como si se nos fuera la vida en ello, en esas horas interminables donde el tiempo no avanza y el silencio te cae encima como un ladrillo. Yo me daba cuenta de que muchas de las cosas por las que había peleado, discutido o sufrido allá afuera no valían ni un segundo de libertad, ni uno. Y sin embargo, ¿cuánta gente pierde años enteros aferrada a cosas que no importan, gastando la vida en rencores, en ambiciones huecas, en peleas absurdas que se llevan lo mejor de uno? Cuando estás ahí adentro te sobraba tiempo para pensar, pero te faltaba el mundo para vivir. Y entonces descubrí este contraste brutal. La gente libre anda por la vida sin tiempo para nada, y el preso tiene tiempo de sobra, pero nada para hacer con él. Y fue en ese contraste que entendí la pobreza más dura de todas. Porque mientras estás suelto en la calle, entre el ruido, el trabajo, las obligaciones y las pantallas, la vida se te escapa como agua entre los dedos y ni cuenta te das. Yo veía desde mi encierro el reflejo de las vidas que habíamos dejado afuera, compañeros que soñaban con simplemente tocar un árbol otra vez, escuchar la risa de un hijo, tomar un mate al aire libre sin que nadie los apurara. Pedidos tan simples que parecen de otro mundo cuando tenés barrotes enfrente, pero que cualquiera que está afuera puede tener gratis todos los días. Y ahí fue donde sentí una punzada que todavía hoy me duele. Pensé en cuántas veces yo mismo, siendo libre, no había sabido ver nada de eso. Pasaba de largo preocupado por cosas que hoy me parecen tontas, urgencias que ni eran urgencias, dolores inflados por mi propia cabeza. La cárcel, de alguna manera, me devolvió a lo esencial a golpes y me enseñó esto. El ser humano no valora lo que tiene, valora lo que pierde. Cuando perdés la libertad, entendés lo que significa caminar. Cuando perdés el silencio, entendés lo que significa la paz. Cuando perdés la compañía, entendés lo que significa el cariño. Y cuando perdés tu vida de todos los días, esa rutina que tanto renegás, entendés que era la vida misma disfrazada de costumbre. Yo no soy ningún sabio ni pretendo dar lecciones, pero después de tantos años ahí, pude ver algo que se nos escapa constantemente. Estamos rodeados de cosas pequeñas que sostienen nuestro mundo, pero no las ves porque estás apurado, porque estás triste, porque estás metido en un lío, porque tenés miedo, y el miedo es un cárcel poderosa, te encierra más que cualquier prisión. El miedo a perder, a no llegar, a no ser suficiente, y en ese miedo se nos va la vida. Cuando salí, muchos me preguntaron qué era lo que más deseaba hacer, y yo pensé que iba a decir algo grandioso, como viajar o reencontrarme con viejos amigos, pero la verdad es otra.
Lo que más quería era sentarme debajo de un árbol y sentir el viento. Algo tan simple y tan inmenso que cuando lo recuperé se me aguaron los ojos, porque en ese viento estaba la vida que había olvidado, la vida que había dejado pasar. Vos que estás escuchando esto desde tu casa, desde la calle, desde un trabajo que quizá te pesa, déjame recordarte algo que yo aprendí cuando ya era tarde para recuperarlo. No vivas como si fueras a vivir para siempre. No postergues las pequeñas cosas. No esperes a perderlo todo para abrir los ojos. Hay belleza alrededor tuyo que no estás viendo. Hay vida esperándote en los detalles, en los minutos, en los gestos, en las cosas que no cuestan nada. Yo no quiero que repitas mi historia, solo quiero que aprendas de ella. Hay una cosa de la que casi nadie habla, pero que yo aprendí en esos años de encierro. Porque afuera la gente vive corriendo, desesperada por llegar, por producir, por no perder un minuto. Y uno, ahí adentro, mira las horas pasar como quien mira llover detrás de un vidrio roto. El tiempo deja de tener forma. No hay lunes, no hay domingo, no hay feriados. Todo se vuelve un mismo día, largo, gris, interminable, y en esa eternidad forzada te das cuenta de algo que en la vida diaria jamás vemos. El tiempo es lo único que en verdad tenemos, y lo gastamos como si fuera infinito. Yo me preguntaba, mientras escuchaba mis propios pasos rebotar en las paredes, ¿cuánta gente allá afuera estaba perdiendo su vida en peleas que no llevan a nada, en broncas inútiles, en discusiones repetidas, en intentar demostrar cosas que nadie valora, en tratar de ganar carreras que no existen? En esa celda mi pensamiento se volvía como un espejo, y ese espejo me devolvía mi propia estupidez. ¿Para qué todo eso? ¿Para qué tanto desgaste? ¿Para qué correr si en el fondo todos terminamos en el mismo lugar? A veces recordaba momentos simples de mi vida afuera, un mate con amigos, una caminata, un amanecer sobre el campo, y entonces me golpeaba una tristeza honda, porque me daba cuenta de que yo mismo, cuando era libre, dejé pasar muchas de esas cosas sin agradecerlas. Pasé de largo, y vos sabés que esa es la mayor tragedia de la vida moderna. No vemos nada. Vamos por la vida como si estuviéramos pagando una deuda, ocupados, tensos, mirando el reloj, sin darnos el lujo de sentir nada. Ahí, encerrado, yo descubrí que la libertad no es un concepto, no es una palabra para poner en una pancarta. La libertad es poder elegir qué hacer con tu tiempo. Y cuando no la tenés, cuando dependés de que otro decida si podés ver el sol o no, entendés su verdadero valor, entendés que la libertad son cosas pequeñas. Despertar sin miedo, salir por la puerta cuando querés, caminar sin permiso, abrazar a alguien cuando te nace, cosas que cualquier persona libre puede hacer cada día sin pensar. Y mientras pensaba eso, mientras veía cómo esa falta de libertad me dejaba con un vacío enorme, entendí por qué tanta gente en el mundo moderno también vive sin libertad, aunque no esté presa. Viven atrapados en un trabajo que los ahoga, en compromisos que no eligieron, en deudas que los persiguen, en exigencias sociales que no les interesan. Y eso también es una cárcel, solo que más silenciosa. Una cárcel donde la puerta está abierta
pero la persona no sabe salir. Yo no quiero que tengas que tocar fondo para aprender esto. No quiero que un día, cuando sea tarde, te des cuenta de que la vida se te fue entre preocupaciones, porque eso también es perderlo todo, aunque uno no lo note. Vos tenés la oportunidad de aprender sin golpes, sin barrotes, sin oscuridad. Tenés la oportunidad de mirar tus días con un poco más de humanidad, un poco más de gratitud. Y si hoy te sentís preso de algo, una idea, un problema, una tristeza, una culpa, una rutina, déjame decirte una cosa que descubrí ahí adentro. La libertad empieza acá, en la cabeza. Cuando cambias la mirada, cambian las paredes. Cuando entendés lo que vale la vida, se acomoda el alma. Y cuando agradeces lo que tenés, aunque sea poco, empezás a ser libre, sin importar dónde estés. Aquello que viví no fue solo un castigo, fue un maestro duro, cruel, pero maestro al fin. Y por eso hoy te digo estas cosas, para que no tengas que aprenderlas del mismo modo. En aquellos años de encierro aprendí una lección que todavía hoy me acompaña como una sombra buena, de esas que te recuerdan por dónde no tenés que volver a caminar. Y es que el ser humano puede acostumbrarse a casi todo, incluso a la oscuridad. Esa capacidad de adaptación que por un lado nos salva, por otro nos condena, porque también nos acostumbramos a vivir mal, a vivir con miedo, a vivir sin mirar lo valioso. Yo lo vi en mi propia carne. Después de un tiempo, la rutina de la celda, por más terrible que fuera, empezaba a sentirse normal. Y esa normalidad es peligrosa, porque anestesia el alma. Eso mismo veo hoy en mucha gente libre. Viven anestesiados. Se levantan, van al trabajo, vuelven cansados, miran una pantalla, se quejan un poco, duermen mal, se levantan otra vez y repiten el mismo ciclo como si fuera destino. Y yo pienso, ¿dónde está la vida ahí? ¿Dónde está el disfrute simple? ¿Dónde está la libertad? La verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere a cada rato. La verdadera libertad es tener conciencia de lo que vale la vida y elegir desde ahí, con lucidez, con calma, con el corazón despierto. Vos sabés que en la cárcel no hay lujos, no hay distracciones. Tenés vos mismo, tu cabeza y tu memoria. Y a veces tu memoria es el único refugio que te queda. Yo recordaba cosas tan simples como el olor de una fogata, el ruido de una bicicleta contra la tierra, la voz de mi vieja cuando me llamaba a comer, y me daba cuenta de que afuera, cuando estaba libre, yo pasaba por encima de todos esos regalos sin agradecerlos, porque cuando uno tiene todo, no ve nada, y cuando se lo quitan, empieza a ver. Recuerdo un día, uno de esos en los que la mente se te quiere escapar porque el silencio pesa demasiado. Escuché, muy lejos, casi como un susurro, el canto de un pájaro. Apenas unos segundos, y te juro que fue como si el mundo entero se hubiera abierto un poquito para mí. Un pájaro, algo tan insignificante, tan común para cualquiera que está afuera. Ese sonido me recordó quién era, de dónde venía, qué significaba estar vivo. Y pensé, si un pájaro puede traer tanta luz a tanta oscuridad, ¿cómo puede ser que allá afuera la gente viva sin mirar lo que tiene?
porque la vida está llena de esos momentos pequeños, casi invisibles, que te sostienen cuando todo parece romperse. Pero estamos ciegos de costumbre, ocupados en preocupaciones que mañana ni importan. No vemos el abrazo de un hijo, el café caliente en la mañana, la charla con un amigo, la libertad de caminar sin destino. No vemos el sol que sale cada día sin pedir aplausos. No vemos nada. Vivimos corriendo detrás de cosas que nos llenan y dejamos atrás lo único que realmente alimenta el alma. Yo perdí muchas cosas ahí adentro, pero también gané una mirada que quiero regalarte. Lo esencial nunca estuvo lejos, siempre estuvo ahí, en lo simple, en lo pequeño, en lo cotidiano. Y si estás vivo, si estás escuchando esto, tenés la oportunidad de recuperarlo sin tener que pasar por lo que yo pasé. No esperes a que la vida te arrincone para abrir los ojos. Abrilos ahora, aunque te cueste, aunque estés cansado. A veces la gente me pregunta cómo hice para no volverme loco, y yo siempre digo lo mismo. Me sostuve en lo que no me podían quitar. Me sostuve en la esperanza, en mis recuerdos, en la idea de que la libertad no es solo un lugar, es un sentimiento. Y aunque el cuerpo estuviera preso, yo hacía lo imposible por mantener el alma viva, y por eso hoy te hablo así, no porque tenga la verdad, sino porque sé lo que es perderlo todo y reconstruirse desde el polvo. Si estás en un mal momento, si te sentís encerrado en tu propia vida, te lo digo con el corazón, todavía estás a tiempo, todavía tenés caminos que no viste, todavía tenés amor que no valoraste, todavía tenés vida que no tocaste. Y eso, amigo, amiga, vale más que cualquier cosa. Con los años fui entendiendo que la cárcel no solo te quita cosas, también te obliga a mirar hacia adentro de una manera que nunca hubieras elegido. Es como si te quedaras sin capas, sin disfraces, sin excusas. Te ves de verdad y no siempre te gusta lo que ves. A mí me pasó. En el silencio interminable de aquellas paredes frías aparecieron viejos errores, viejas culpas, decisiones que hoy haría distinto y tuve que aprender a perdonarme. Aunque eso sea una de las tareas más difíciles de cualquier ser humano, vos podés pensar que la cárcel es solo castigo, pero no. También es un espejo, uno muy cruel, pero muy honesto, porque ahí, sin nada que te distraiga, empezás a preguntarte si no habrás desperdiciado demasiado tiempo en lo que no importa. Y esa pregunta es dura, pero necesaria. Yo pensaba en mis años afuera, en todas las veces que me calenté la cabeza por tonterías, en cómo llenaba mis días de urgencias falsas, creyendo que todo era importante, cuando en realidad lo verdaderamente importante se me escurría por falta de atención. Y entonces pensé en la gente libre, en la gente que camina por la calle sin mirar el cielo, que toma un mate sin saborearlo, que abraza sin sentir, que vive en automático. Y me dolió. Me dolió porque yo mismo fui así, porque yo también pasé por la vida sin entender lo afortunado que era. Me dolió porque esa forma de vivir es una cárcel sin llaves, donde la rutina te encierra más que cualquier guardia. Afuera, muchos viven rodeados de objetos, de pantallas, de ruido, y aún así sienten un vacío adentro. Ese vacío no se llena con más cosas, se llena con conciencia. Y eso es algo que aprendí ahí. Cuando no tenía nada, la conciencia es la linterna que te permite ver la belleza de lo simple. No es un concepto, no es filosofía barata, es la diferencia entre existir y vivir. Y la mayoría, sin darse cuenta,
existe más de lo que vive. A veces me preguntan qué fue lo más duro para mí. Y no fue el hambre, ni la soledad, ni la enfermedad. Fue darme cuenta de que afuera, antes de que me encerraran, yo ya vivía apurado, cansado, sin mirar a mi alrededor, que había perdido años corriendo detrás de cosas que ahora ni recuerdo. Esa fue mi verdadera pérdida. Y la cárcel me lo mostró recién cuando ya no había vuelta atrás. Pero también fue ahí donde descubrí algo que quiero regalarte hoy. Uno puede empezar de nuevo, aunque esté roto, aunque haya perdido años, aunque haya cometido errores, aunque la vida lo haya arrinconado. La esperanza no la mata a nadie, salvo uno mismo. Y eso lo vi cada día, en cada pared descascarada, en cada silencio que parecía eterno. La esperanza era como esos pequeños rayos de luz que se colaban por la rendija de la puerta, tanto que al principio me molestaban y luego se volvieron lo más esperado del día. Vos también tenés esa rendija, aunque hoy no la veas. Aunque estés triste, cansado, desbordado, sin rumbo, aunque sientas que tu vida está llena de obligaciones y vacía de sentido, aunque te parezca que estás atrapado, yo quiero que entiendas esto antes de que la vida te obligue a prenderlo a los golpes. Abrí los ojos ahora, mirá a la gente que te quiere, aunque no sea perfecta. Mirá el cielo, aunque esté nublado. Mirá tus manos, aunque estén gastadas. Mirá tu tiempo, que es lo más valioso que posees. La vida te está esperando en lo pequeño. No la dejes pasar. Con el paso del tiempo fui entendiendo que ningún sufrimiento es en vano si uno aprende algo de él. Y mirá que a mí me llevó años darme cuenta, años de paredes húmedas, de noches sin dormir, de días interminables, donde el minuto parecía no avanzar, pero ahí en esa lentitud obligada empecé a ver que la vida te habla bajito, te cuenta verdades que tal vez no querías escuchar, y una de esas verdades es que no somos dueños de nada, nada. Ni siquiera del tiempo que creemos manejar. El ser humano moderno vive como si tuviera garantizados miles de días por delante. Se mete en problemas, se llena de tareas, se compromete con cosas que no quiere, pospone lo que le hace bien, deja de ver a la gente que quiere, se guarda abrazos, se guarda palabras, se guarda sentimientos. Y mientras tanto, la vida pasa, y pasa rápido, y pasa en silencio. Y un día, cuando mirás atrás, te das cuenta de que viviste preocupado por todo menos por vivir. Yo lo aprendí en la cárcel porque no tenía más opción. La vida me frenó de golpe, me sacó del camino y me dijo, mirá, así estás. Y tuve que mirarme, y tuve que aceptar que había descuidado lo esencial, que me había olvidado del disfrute simple, del amor sin prisas, de la calma, de la contemplación, de esa libertad que no se siente hasta que la perdés. Pensé mucho en todos los momentos que no aproveché cuando era libre, y te digo algo que me duele admitir, desperdicié más tiempo del que me quitaron. Por eso hoy, cuando veo a la gente afuera viviendo apurada, como si corriera una carrera que nadie le pidió correr, me dan ganas de sacudirlos un poco, decirles que no esperen a perderlo todo para entender que el éxito, la plata, las cosas materiales, los likes, los reconocimientos, todo eso es humo, y se disipa rápido. Lo que queda al final es otra cosa,
los afectos, los recuerdos, la libertad interior, los momentos donde fuiste vos mismo sin ninguna careta. Cuando salí, yo no quería lujos, no quería fiestas, no quería aplausos, quería tocar la tierra, oler el aire, sentir el sol en la cara, y no porque fuera un gesto poético, sino porque era lo que más había echado de menos. Pensá en eso. Tantas cosas simples que cualquiera tiene todos los días y que no valoran porque están distraídos en problemas, en pantallas, en obligaciones que les roban el ánimo. Nadie te dice que estás perdiendo la vida, porque todos están igual de perdidos. Pero yo sí te lo digo. Te lo digo porque lo viví, porque supe lo que se siente desear un simple rayo de luz y no tenerlo. Y por eso, cada vez que veo a alguien hundido en preocupaciones, encerrado en su cabeza, pienso lo mismo. Si supieras lo que vale tu libertad, si supieras lo que vale tu tiempo, vivirías distinto. Vos no necesitas una cárcel para entenderlo. No necesitas perderlo todo. Necesitas detenerte un momento, mirar alrededor, agradecer lo que tenés y empezar a vivir con un poquito más de conciencia, porque la vida no te espera. Y a veces, cuando querés darte cuenta, ya pasó. Si hoy estás escuchando esto y te sentís agobiado, perdido, atrapado en una rutina que no te deja respirar, déjame decirte una cosa del corazón. Todavía estás a tiempo de cambiar. Todavía podés elegir, todavía tenés libertad, aunque no la sientas. No la regales por distracción, por miedo, por costumbre. La vida es demasiado corta para vivir en automático. Con los años aprendí que hay pérdidas que parecen destruidas, pero en realidad te reconstruyen por dentro. La cárcel fue una de esas para mí. Me quebró, sí, me sacó todo, me dejó en huesos, me arrancó la vida que yo conocía, pero también me obligó a mirar la existencia desde otro ángulo, uno más sencillo, más humano, más humilde. Y ese ángulo, aunque nació del dolor, terminó siendo mi mejor maestro, porque cuando lo perdés todo, dejás de aferrarte a lo que no sirve y empezás a agarrarte a lo que sostiene de verdad. Yo pensé mucho en eso cuando recuperé la libertad. Caminaba despacio, como quien vuelve a aprender a caminar. No porque el cuerpo no pudiera, sino porque la cabeza estaba en silencio por primera vez en mucho tiempo. Y ese silencio era distinto al de la cárcel. No dolía. Era un silencio lleno de posibilidades, como si la vida me dijera, tenés otra oportunidad, no la desperdicies. Y ahí entendí algo que llevó años decírmelo. No soy el mismo que entró preso, y nunca lo seré. Y sin embargo agradezco haber pasado por ahí, porque me enseñó a ver lo que antes ignoraba. Cuando uno está encerrado, se vuelve experto en imaginar. Imaginás el amanecer, imaginás un abrazo, imaginás una comida caliente, imaginás un charco después de la lluvia, imaginás una conversación que te haga reír. Y el día que salís y podés vivir todo eso, te das cuenta de lo inmenso que es lo pequeño. Te das cuenta de que la vida no está hecha de grandes éxitos, sino de instantes que se sienten en el pecho. Instantes que muchos, por andar apurados, ni registran. En esos primeros días afuera, yo veía a la gente caminar rápido, sin mirar, sin detenerse un segundo, como si estuvieran escapando de algo. Y yo pensaba, no saben la bendición que tienen entre manos. Caminaba despacio, respiraba hondo, miraba las hojas moverse,
escuchaba cualquier ruido con una atención que antes nunca había tenido. No era romanticismo, era necesidad, era sentir que volvía a nacer. Y en ese renacer descubrí que lo que sostiene la vida no se compra, no se acumula, no se presume, se siente. Hoy, cuando hablo de estos temas, algunos creen que exagero, que no todo el mundo puede vivir con esa mirada, y quizá tengan razón, pero también sé que todos tenemos la capacidad de detenernos un momento y escuchar la vida, aunque sea un rato, de agradecer lo que tenemos antes de que nos lo quiten, de dejar de correr detrás de lo que no da paz y empezar a cuidar lo que sí, porque al final eso es lo que aprendí en carne propia. No hay riqueza más grande que la libertad, y no hablo de la libertad política ni de grandes discursos, hablo de la libertad íntima, esa que te permite despertarte y decidir cómo vas a vivir tu día, esa que te permite amar sin miedo, caminar sin prisa, respirar sin permiso, esa que te hace dueño de tu vida aunque no tengas nada. Vos que estás escuchando esto, quizá tenés más libertad de la que pensás, quizá tenés más de lo que crees, y sin embargo, vivís como si te faltara todo. Yo te digo, mira bien, no estás tan vacío, no estás tan perdido, no estás tan solo. Tenés la vida delante de tus ojos, esperando que la abraces. Si algo me enseñaron aquellos años es que la vida es un soplo, un pestañeo, una moneda que se da vuelta sin avisar. Hoy estás, mañana no. Hoy tenés fuerzas, mañana te tiemblan las piernas. Hoy discutís por cosas que crees importantes y pasado mañana descubrís que no valían ni el aire que gastaste en enojarte. Y así vamos, creyendo que somos eternos, que todo está garantizado, que siempre habrá un mañana para hacer lo que dejamos para después. Pero no es así. Y cuando un día te toca perder algo o perderlo todo, recién ahí te das cuenta de lo mucho que habías dejado sin vivir. Yo lo aprendí en una celda, rodeado de paredes que parecían moverse de lo húmedas que estaban. Aprendí que la libertad no es un derecho abstracto, es un milagro cotidiano. Sí, aprendí que el amor no es poesía, es presencia. Aprendí que el tiempo no es dinero, es vida pura. Y aprendí sobre todo que nadie te promete volver a empezar. Uno tiene que inventarse ese comienzo. Uno tiene que, vos que estás escuchando ahora, quizá estés luchando con tus propias cárceles. Una tristeza que no te suelta, un miedo que te sigue a todas partes, un cansancio que te pesa en el alma, una rutina que te vacía. Y te quiero decir algo con total honestidad. A todos nos pasa. Todos en algún momento nos quedamos atrapados. Pero quedarte atrapado no es el problema. El problema es quedarte ahí sin intentar salir. Mirá alrededor un segundo. Tenés más vida de la que creés. Tenés más libertad de la que ves. Tenés más motivos para agradecer de los que registrás cuando estás apurado. La vida no te pide grandes hazañas. Te pide que la mires, que la escuches, que la sientas, que no pases por encima de ella como si fuera obligación. Te pide que te detengas un instante y recordés que todo esto, el aire, la gente, los días, los pequeños gestos, es un regalo frágil. Y si hoy estás en un momento difícil, si te parece que todo te pesa, déjame dejarte esta idea que me sostuvo incluso en mis peores noches. Mientras estés vivo, hay esperanza, aunque no la veas. Aunque parezca chiquita, aunque esté escondida, hay esperanza. Y con esa esperanza se puede empezar de nuevo.
aunque hayas tocado fondo. Vivir siempre vale la pena, aunque sea despacio, aunque sea distinto a lo que soñaste. Yo salí de la cárcel con el cuerpo golpeado y el alma remendada, pero salí con una certeza que nunca más me abandonó. Lo esencial de la vida es simple, pequeño, silencioso, y si lo cuidás, si lo agradeces, si lo abrazás cada día, nunca vas a sentir que lo perdiste todo, porque mientras puedas sentir, amar y respirar, tenés más de lo que tuve yo durante años. Gracias por escucharme. Y antes de despedirme, quiero invitarte a seguir este camino que empezamos juntos. He preparado un mensaje especial para que continúes este proceso emocional conmigo. Lo vas a ver ahora mismo en tu pantalla. Tocá, te espero allí.